Cada era tiene su país pivot, el país que en un momento determinado de la historia no simplemente crece o declina, sino que activamente reescribe las reglas del juego para todos los demás. Roma lo fue durante siglos. España y Portugal lo fueron en el siglo XVI, cuando sus expediciones navales redibujaron el mapa del mundo conocido. Gran Bretaña lo fue en los siglos XVIII y XIX, exportando su modelo industrial, su derecho y su idioma a todos los continentes. Los Estados Unidos lo fueron en el siglo XX, construyendo el orden liberal internacional que sigue siendo, aunque debilitado, el armazón sobre el que descansa la organización política y económica del mundo. Y ahora, en 2026, la pregunta que más obsesiona a los estrategas, los economistas y los analistas geopolíticos del mundo es ¿cuál será el próximo país pivot? ¿Cuál será la nación que no solo se adapte al cambio del orden mundial, sino que lo lidere? Que no solo reaccione a las transformaciones en curso, sino que las dirija. Esa pregunta, que los mejores cerebros de las instituciones más sofisticadas del planeta están debatiendo con urgencia creciente. Es también la pregunta que Nostradamus, el médico y astrólogo del sur de Francia del siglo XVI, parece haber abordado en un conjunto de cuartetas que sus intérpretes más rigurosos están examinando en 2026 con una atención renovada. Y la respuesta que encuentran en esos textos, cruzada con los datos del mundo real, señala hacia un país que pocos habrían elegido como favorito hace apenas una generación, pero que en 2026 reúne condiciones que ningún análisis honesto puede ignorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Antes de entrar en la interpretación específica de las cuartetas de Nostradamus sobre el país que cambiará las reglas del mundo, es necesario establecer el marco metodológico con el que sus intérpretes más serios trabajan este tipo de predicción, porque ese marco es lo que distingue el análisis riguroso del ejercicio libre de asociación que caracteriza las aproximaciones más superficiales al corpus nostradámico. El método que los investigadores más cuidadosos utilizan consiste en identificar primero el conjunto de cuartetas que comparten elementos descriptivos coherentes sobre una entidad geográfica o política específica. Luego examinar esas descripciones en relación con el vocabulario geográfico y político que Nostradamus utilizaba en su época para referirse a diferentes regiones del mundo. Y finalmente cruzar las interpretaciones que resultan lingüísticamente más defensibles con los datos históricos y actuales para evaluar su coherencia. Ese proceso no elimina la ambigüedad inherente a los textos nostradámicos, pero la reduce lo suficiente como para separar las interpretaciones que tienen bases textuales sólidas de las que son simplemente proyecciones de los deseos o los miedos del intérprete. Con ese marco establecido, los investigadores que trabajan con el enfoque de las reglas del mundo han identificado un conjunto de cuartetas que apuntan de manera coherente hacia una nación que Nostradamus describía con varias características específicas. Antigua en su herencia, transformada por una revolución que la renovó desde los fundamentos, dotada de una capacidad tecnológica y científica que la distinguía de sus vecinos, y destinada a ejercer en un período que se correspondería con el nuestro una influencia sobre el orden global que superaría con mucho lo que su tamaño geográfico o su población sugerirían. La cuarteta que los investigadores citan con mayor frecuencia como punto de partida para esta interpretación es la número 24 de la tercera centuria, cuyo texto en traducción aproximada dice: El gran árbol cae en silencio por la mitad de la noche, viento de oriente rompe las viejas ramas, el nuevo brote surge de las cenizas antiguas, su fruto alimentará al mundo entero. La imagen del árbol que cae, el viento del oriente que rompe las ramas viejas, y el nuevo brote que surge de las cenizas tiene una coherencia metafórica que sus intérpretes asocian con la narrativa de una nación que experimenta una ruptura catastrófica con su pasado, generalmente de la naturaleza de una revolución o una gran crisis, y que de esa ruptura emerge transformada de maneras que le permiten crecer con una vitalidad nueva. La referencia al viento del oriente como la fuerza que rompe las viejas ramas sugiere que esta transformación está relacionada con la influencia o la presión de las fuerzas del este, lo que en el contexto geopolítico del siglo XX y del XXI apunta hacia Rusia o hacia el bloque soviético como el catalizador de esa ruptura. Y la imagen final del fruto que alimentará al mundo entero es, para los investigadores que trabajan con este texto, la descripción de una influencia global que trasciende lo económico o lo militar y tiene una dimensión cultural, filosófica o institucional que afecta a cómo el mundo se organiza y se piensa a sí mismo. El país que esas características describen con mayor coherencia en el análisis de los intérpretes contemporáneos de Nostradamus es uno que muchos habrían descartado hace apenas 2 décadas como un jugador de segunda fila en el escenario global, pero que en 2026 reúne una combinación de atributos que ningún otro país del mundo posee en igual medida. Se trata de India.
el árbol antiguo cuyas raíces se remontan a una de las civilizaciones más antiguas del planeta, cuyo brote fue parcialmente roto por el viento del oriente en su doble acepción de la influencia mogol y luego británica, que experimentó su propia forma de ruptura y renacimiento con la independencia de 1947, y cuyo fruto en términos de su contribución intelectual, tecnológica y cultural ya está alimentando al mundo entero de maneras que sus intérpretes de 2026 reconocen con facilidad. La India que Nostradamus veía no es la India de la pobreza extrema que el mundo occidental ha tendido a asociar con ese nombre durante décadas. Es la India del IIT, el Instituto Indio de Tecnología, que produce una fracción desproporcionada de los ingenieros y científicos que trabajan en los centros tecnológicos más avanzados del mundo. La India cuyos líderes empresariales dirigen algunas de las corporaciones más importantes del mundo, desde Microsoft hasta Google, desde Stellantis hasta PepsiCo. La India que en 2023 se convirtió en el cuarto país del mundo en llegar a la Luna y el primero en aterrizar en el polo sur lunar. Los datos que respaldan la interpretación de India como el país que en 2026 está en posición de cambiar las reglas del mundo son más concretos y más verificables que cualquier interpretación de cuartetas nostradámicas. India se convirtió en 2023 en el país más poblado del mundo, superando a China con más de 1.430 millones de habitantes, con la ventaja demográfica adicional de tener una población significativamente más joven. La edad media de la población india es de 28 años, comparada con 38 en China y 47 en Japón. Ese dato demográfico tiene implicaciones económicas de primera magnitud. Una población joven y en expansión es la base del crecimiento económico sostenido, del dinamismo de la fuerza laboral y de la demanda interna que alimenta la inversión. La economía india creció en 2024 a una tasa del 8,2% del PIB, la más alta entre las grandes economías del mundo, convirtiéndose según las proyecciones del FMI en la tercera economía del mundo por PIB nominal antes de 2030, superando a Japón y Alemania. En 2026, India ya es la quinta economía mundial y la que crece más rápidamente entre las grandes potencias. Su mercado de valores, el BSE Sensex, ha multiplicado por 5 su valor en la última década. Pero la interpretación de Nostradamus sobre el país que cambiará las reglas del mundo no se refiere únicamente al crecimiento económico. Se refiere a algo más fundamental, a la capacidad de una nación de proponer un modelo alternativo de organización política, económica y cultural que otros países quieran adoptar o imitar. Y en ese sentido más profundo, India en 2026 ofrece algo que ningún otro país del mundo puede ofrecer en igual medida. La prueba de que es posible ser al mismo tiempo la democracia más grande del mundo, un estado laico con la mayor concentración de diversidad religiosa, lingüística y cultural del planeta, una potencia tecnológica emergente, una civilización con una herencia intelectual milenaria y un actor geopolítico que mantiene autonomía estratégica frente a todas las grandes potencias simultáneamente. Ese modelo, si logra consolidarse y demostrar su sostenibilidad en las próximas décadas, podría ser exactamente el fruto que Nostradamus describía como capaz de alimentar al mundo entero, no el fruto de la conquista ni el fruto de la imposición ideológica, sino el fruto de un ejemplo que otros pueden elegir seguir o adaptar según sus propias circunstancias. La cuarteta 72 de la primera centuria añade otra capa de análisis que sus intérpretes asocian específicamente con India y con su papel en el reordenamiento de las reglas del mundo. El texto dice en traducción aproximada: en Oriente habrá uno que levantará la cabeza, que viene de esclavitud larga y dura, su pueblo liberado de las cadenas, cambiará el sentido del viento en el mundo. La referencia a esclavitud larga y dura es, para los investigadores que trabajan con esta cuarteta en el contexto de India, una referencia casi literal a los casi 2 siglos de dominio colonial británico que India sufrió desde la Compañía de las Indias Orientales hasta la independencia de 1947. La imagen del pueblo liberado de las cadenas es la independencia, y la imagen de cambiar el sentido del viento en el mundo es la descripción de lo que los analistas geopolíticos llaman el cambio de las reglas. No el establecimiento de un nuevo orden mundial por la fuerza, sino la transformación gradual de las normas, los precedentes y las instituciones del orden existente de maneras que reflejen mejor los intereses y los valores de las potencias emergentes. La política exterior india que el primer ministro Narendra Modi ha desarrollado en los últimos años es exactamente el tipo de cambio del sentido del viento que la cuarteta de Nostradamus parece describir, y que los analistas de relaciones internacionales están estudiando con creciente atención como un posible modelo para otras potencias emergentes. India se ha negado consistentemente a alinearse con ninguno de los bloques en competencia.
No condenó la invasión rusa de Ucrania en la Asamblea General de la ONU, pero tampoco apoyó las acciones rusas. Mantiene el mayor acuerdo de defensa con Rusia en términos de compras de armamento, pero también profundiza sus relaciones de seguridad con los Estados Unidos a través del Quad y con Francia a través de acuerdos de defensa bilaterales. Compra petróleo ruso con descuento mientras mantiene acceso al sistema financiero occidental. Participa en el BRICS mientras es miembro activo del G20 y socio estratégico de la Unión Europea. Esa política de autonomía estratégica, que sus críticos occidentales describen como oportunismo y sus defensores como soberanía genuina, está siendo observada y en algunos casos imitada por decenas de países del sur global que buscan un modelo para navegar la rivalidad sino-estadounidense sin comprometer su independencia de maniobra. La revolución tecnológica india es el tercer elemento que los intérpretes de Nostradamus citan como evidencia de que India es el país que en 2026 está cambiando las reglas del mundo. La India Stack. El conjunto de infraestructuras digitales públicas que India ha construido en la última década, incluyendo el sistema de identidad biométrica Aadhaar, con más de 1.300 millones de registros, el sistema de pagos digitales UPI, que procesa más de 10.000 millones de transacciones mensuales, y las plataformas de servicios gubernamentales digitales DigiLocker y Cowin, representa el experimento de digitalización masiva más ambicioso y más exitoso de la historia. Esa infraestructura ha sido exportada como modelo a más de 50 países que quieren replicar la experiencia india de inclusión financiera digital. En 2026, India es el tercer mercado de startups del mundo después de los Estados Unidos y China, con más de 100 unicornios y con sectores de fintech, agritech, healthtech y edtech que están desarrollando soluciones para problemas del mundo en desarrollo que los modelos del norte global no han sabido resolver. Cambiar las reglas del mundo no significa necesariamente ser el país más rico ni el más poderoso militarmente. Significa crear modelos que otros quieran adoptar. Y en el campo de la digitalización inclusiva, India está creando exactamente esos modelos. La dimensión espiritual y filosófica del papel de India en el nuevo orden mundial es el elemento que los intérpretes de Nostradamus consideran más difícil de cuantificar pero potencialmente más transformador de todos. Nostradamus describía al país que cambiaría las reglas del mundo no solo como un actor económico o político, sino como una fuente de ideas y de perspectivas sobre la naturaleza humana y la organización de la vida colectiva que el mundo empobrecido por el materialismo extremo necesitaría para encontrar nuevas respuestas a los problemas que el materialismo no había podido resolver. En ese sentido, la influencia india sobre la cultura global de 2026 es ya visible de maneras concretas. El yoga, que hace 50 años era una práctica esotérica conocida solo en círculos muy específicos del mundo occidental, es practicado regularmente por más de 300 millones de personas en todo el mundo, según la Federación Internacional de Yoga. La meditación, en sus formas derivadas de las tradiciones hinduistas y budistas que tienen su origen o su mayor desarrollo en el subcontinente indio, es practicada por decenas de millones de personas en todos los continentes y está siendo estudiada por la neurociencia como una de las intervenciones más efectivas para el bienestar mental y físico. La filosofía del no daño. El concepto de ahimsa que Gandhi convirtió en una herramienta política revolucionaria en el siglo XX ha influenciado movimientos de derechos civiles y de resistencia pacífica en todo el mundo. Hay una cuarteta adicional de Nostradamus que los investigadores que trabajan con la interpretación india citan con especial frecuencia, y que tiene que ver con el momento específico en que el país pivot hace su movida más decisiva. La cuarteta 93 de la segunda centuria dice en traducción aproximada: muy cerca del Tíber amenaza la muerte. Poco antes de la gran inundación, el jefe del barco hecho prisionero, arca salvo, fuego, sangre, plaga, desastre más de 8 veces. Los investigadores que trabajan con esta cuarteta en el contexto de India señalan que el Tíber es el río de Roma, y que Roma es, en el vocabulario nostradámico, una referencia frecuente al centro del poder occidental. La gran inundación es la crisis sistémica global que Nostradamus anticipa en múltiples cuartetas. Y el jefe del barco hecho prisionero en ese contexto de crisis es la imagen de un liderazgo occidental que pierde el control de la nave en el momento de la tormenta, dejando un vacío de poder que alguien más tiene que llenar. En 2026, ese vacío de liderazgo global, con los Estados Unidos absorbidos por sus tensiones internas, Europa gestionando la crisis de seguridad que la guerra en Ucrania ha generado, y China percibida con desconfianza por gran parte del mundo en desarrollo, es exactamente el espacio en que India está posicionándose de manera más activa y más efectiva que cualquier otro país. Deja tu like, suscríbete y comparte.
Los obstáculos que India enfrenta para convertirse en el país que efectivamente cambia las reglas del mundo son reales y no pueden ser minimizados por ningún análisis honesto, por optimista que sea la interpretación de las cuartetas nostradámicas. La pobreza absoluta afecta todavía a más del 10% de la población india, según datos del Banco Mundial de 2023. La desigualdad está aumentando de manera preocupante, con el 1% más rico de la India poseyendo el 40% de la riqueza nacional en 2024 según el informe sobre la desigualdad mundial. El cambio climático amenaza de manera particular a India, cuyas grandes llanuras agrícolas del norte están experimentando olas de calor de intensidad creciente que amenazan la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas. Las tensiones religiosas internas, especialmente entre la mayoría hindú y la minoría musulmana de más de 200 millones de personas, representan una vulnerabilidad política y social de primer orden para la estabilidad del proyecto democrático indio. Y la calidad institucional, medida por indicadores de corrupción, eficiencia judicial y libertad de prensa, sigue siendo significativamente inferior a la de los países que históricamente han ejercido el liderazgo global. Nostradamus no describía el papel del país pívot como algo garantizado, ni como algo exento de obstáculos. Lo describía como una posibilidad que dependía de que el país encontrara la manera de movilizar sus recursos y sus tradiciones de una manera que trascendiera sus contradicciones internas. La conclusión que los intérpretes de Nostradamus extraen de su análisis del país que cambiará las reglas del mundo no es una conclusión de certeza, sino de probabilidad cualificada. India en 2026 reúne la combinación más inusual de atributos que ningún otro país posee simultáneamente. La herencia civilizacional más antigua en funcionamiento activo del mundo, la democracia más grande de la historia, la economía de mayor crecimiento entre las grandes potencias, la capacidad tecnológica y científica de una potencia de primer nivel, la posición geopolítica de autonomía estratégica máxima y la influencia cultural y filosófica que solo las grandes civilizaciones generan. Si Nostradamus vio ese conjunto de atributos en una nación que describía con las imágenes del árbol antiguo cuyo nuevo brote alimentará al mundo, entonces estaba viendo algo que en los siglos que separan su época de la nuestra habría sido prácticamente invisible para cualquier observador convencional. La India del siglo XVI era una civilización fragmentada entre múltiples sultanatos y reinos. Bajo la presión creciente del imperio mogol y a punto de comenzar el proceso de colonización europea que tardaría siglos en completarse. Ver en ese momento que de esa fragmentación y esa colonización surgiría eventualmente un actor global capaz de cambiar las reglas del mundo requería una visión que ningún instrumento convencional del análisis histórico podía proporcionar. Y si esa visión fue genuina, lo que Nostradamus dice sobre este país y sobre este momento merece nuestra más seria atención, independientemente de cómo decidamos explicar la naturaleza de la capacidad que la produjo. El sistema de pagos digitales UPI de India merece un análisis más detallado porque es quizás el ejemplo más concreto y más verificable de cómo India está cambiando las reglas del mundo en 2026, y porque su relevancia trasciende con mucho el campo estrecho de los pagos digitales para tocar cuestiones fundamentales sobre el acceso al sistema financiero, la soberanía monetaria y el poder de las grandes plataformas tecnológicas. La interfaz de pagos unificada, UPI por sus siglas en inglés, fue diseñada por el Banco de la Reserva de India y lanzada en 2016. En su primer año procesó apenas 17 millones de transacciones. En diciembre de 2024 procesó más de 16.000 millones de transacciones, un aumento de casi 1.000 veces en 8 años. Eso lo convierte en el sistema de pagos digitales más utilizado del mundo por número de transacciones, superando a Visa, Mastercard y todos los sistemas de pago de los países desarrollados combinados. Lo que hace que este sistema sea revolucionario en términos de cambio de reglas no es solo su escala, es su arquitectura. Es un sistema público, de código abierto, interoperable entre todos los bancos y plataformas privadas, que cualquier banco o empresa puede usar sin pagar comisiones a ningún intermediario privado. Esa arquitectura es el polo opuesto del modelo occidental dominante, en el que los sistemas de pago están controlados por oligopolios privados como Visa y Mastercard que cobran comisiones en cada transacción. India no solo creó un sistema de pagos eficiente, creó un modelo alternativo de infraestructura financiera pública que puede ser adoptado por cualquier país que quiera reducir su dependencia de las plataformas privadas occidentales. Más de 50 países han solicitado apoyo técnico de India para replicar el modelo UPI en sus propios mercados. La misión Chandrayaan-3 de India, que en agosto de 2023 se convirtió en la primera misión de la historia en aterrizar con éxito en el polo sur lunar,
Es otro ejemplo de cómo India está cambiando las reglas en un campo donde las reglas habían sido escritas exclusivamente por Estados Unidos, Rusia y más recientemente China. La misión fue notable no solo por su éxito técnico sino por su costo. Se estima que su presupuesto total fue de aproximadamente 75 millones de dólares, una fracción minúscula de los costos de misiones lunares comparables de otros países. La Organización India de Investigación Espacial, ISRO, ha desarrollado a lo largo de décadas una cultura de ingeniería que produce resultados de primer nivel con presupuestos que representan una fracción de los que las agencias espaciales occidentales consideran el mínimo posible. Esa capacidad de lograr resultados de primera clase con recursos limitados, conocida en la jerga tecnológica india como Jugaad o innovación frugal, está siendo estudiada y adoptada por empresas y organizaciones de todo el mundo como un modelo de desarrollo tecnológico que podría ser mucho más relevante para el grueso de la humanidad que los modelos de innovación intensivos en capital del mundo desarrollado. Nostradamus describía al país que cambiaría las reglas del mundo como aquel cuyo fruto alimentaría al mundo entero. En el campo de la innovación frugal, India está produciendo exactamente ese tipo de fruto. Modelos que pueden alimentar al mundo entero, porque son accesibles para el mundo entero. La posición de India en la crisis climática global es otro campo en que está cambiando activamente las reglas del juego, y de una manera que sus intérpretes nostradámicos encuentran coherente con las descripciones del gran árbol cuyo nuevo brote cambia el mundo. India es simultáneamente una de las naciones más vulnerables al cambio climático en términos de impacto sobre su población, una de las principales fuentes de emisiones de CO2 como resultado de su industrialización acelerada, y uno de los líderes mundiales en el despliegue de energía renovable a escala masiva. En 2024, India instaló más capacidad de energía solar que cualquier otro país del mundo excepto China, alcanzando una capacidad total de energía solar instalada de más de 90 gigavatios. Su objetivo de alcanzar 500 gigavatios de capacidad renovable instalada antes de 2030 es el programa de expansión de energía limpia más ambicioso del mundo en términos absolutos. Al mismo tiempo, India lidera la Alianza Solar Internacional, una iniciativa diplomática que reúne a más de 120 países para acelerar el despliegue de energía solar en el mundo en desarrollo, y ha propuesto en los foros climáticos internacionales un marco de justicia climática que reconoce la responsabilidad histórica diferenciada de los países desarrollados y defiende el derecho de los países en desarrollo a seguir creciendo económicamente, mientras hacen la transición hacia la energía limpia. Esa posición, que algunos críticos en el norte global describen como un obstáculo a la acción climática y otros más reflexivos, reconocen como la única posición que puede lograr el apoyo de los países en desarrollo. Es otro ejemplo de cómo India está cambiando las reglas del debate global al negarse a aceptar marcos que no reflejen las condiciones reales de las mayorías del mundo. La diáspora india es el cuarto elemento que hace que India sea el candidato más convincente para el papel de país que cambia las reglas del mundo en 2026, y el que más directamente conecta con la imagen nostradámica del fruto que alimentará al mundo entero. La diáspora india es la mayor del mundo en términos de personas viviendo fuera de su país de origen, con más de 32 millones de personas de origen indio viviendo en más de 150 países. Pero lo que la distingue de otras grandes diásporas no es solo su tamaño, sino su posición en la economía del conocimiento global. Los indios o personas de origen indio dirigen o han dirigido algunas de las empresas más poderosas del mundo. Sundar Pichai en Google, Satya Nadella en Microsoft, Shantanu Narayen en Adobe, Indra Nooyi en PepsiCo, Ajay Banga en el Banco Mundial. En las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, los estudiantes de origen indio representan el grupo extranjero más numeroso en los programas de posgrado en ingeniería, ciencias de la computación y medicina. En el sistema político estadounidense, Kamala Harris, hija de madre india, fue vicepresidenta de los Estados Unidos. Esa presencia en los centros del conocimiento, del poder económico y del poder político del mundo, es lo que le da a India una capacidad de influencia sobre las reglas del juego global que va mucho más allá de lo que su PIB per cápita o su capacidad militar sugerirían. Nostradamus no podía ver en el siglo XVI el fenómeno de la diáspora global del siglo XXI, pero sí podía ver, desde las descripciones que sus cuartetas ofrecen, que el país que cambiaría las reglas del mundo no lo haría principalmente por la fuerza, sino por la influencia de sus ideas y de las personas que las llevan consigo a donde van. Existe una dimensión del ascenso de India que los intérpretes más reflexivos de Nostradamus señalan como la más profunda y la más difícil de capturar en datos cuantificables, pero que consideran potencialmente la más transformadora de todas.
India es la única gran civilización viva del mundo que nunca ha intentado imponer su modelo a otras civilizaciones. El hinduismo, la tradición espiritual y filosófica que ha formado la cosmovisión india durante milenios, es probablemente la única gran tradición religiosa del mundo que no tiene tradición de proselitismo, que no pretende ser la única verdad válida para todos los seres humanos, y que ha coexistido históricamente con docenas de otras tradiciones religiosas en su propio territorio, sin los niveles de violencia interreligiosa que han caracterizado la historia de otras grandes tradiciones. El concepto sánscrito de Vasudhaiva Kutumbakam, que puede traducirse como el mundo entero es una familia, y que el primer ministro Modi ha adoptado como lema de la presidencia india del G20 en 2023, resume una filosofía de relaciones internacionales radicalmente diferente de los marcos de la competencia y el dominio que han gobernado el orden mundial desde al menos el siglo XVI. Si India logra convertirse en el país que cambia las reglas del mundo, la naturaleza de las reglas que proponga como alternativas al orden existente podría ser profundamente diferente de cualquier cosa que las grandes potencias anteriores hayan propuesto. No reglas de dominación ni reglas de ideología exportada, sino reglas de coexistencia, de reconocimiento mutuo y de pluralidad de modelos que Nostradamus, con su imagen del fruto que alimenta al mundo entero, parecía anticipar cuando describía al país que en nuestro tiempo reescribiría las reglas del juego global. El debate sobre los derechos humanos y la democracia en India es el elemento que complica la narrativa del país pivot de manera que ningún análisis honesto puede ignorar. Desde que el BJP de Narendra Modi llegó al poder en 2014, múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Freedom House, Human Rights Watch y Reporters Without Borders, han documentado un deterioro de indicadores como la libertad de prensa, la independencia judicial y las garantías para las minorías religiosas, especialmente la minoría musulmana. Freedom House rebajó la calificación de India de democracia libre a democracia parcialmente libre en su informe de 2021, una categorización que ha mantenido en ediciones posteriores. El índice de libertad de prensa de Reporters Without Borders colocaba a India en el puesto 161 de 180 países en 2023, por debajo de países como Níger y Guinea. Esos datos son incómodos para cualquier narrativa que presente a India como el modelo alternativo de gobernanza que el mundo necesita, y los intérpretes de Nostradamus que trabajan con la interpretación india son honestos sobre esa incomodidad. Señalan que Nostradamus nunca describía al país pivot como un país perfecto ni como un ejemplo sin contradicciones. Lo describía como un país que en un momento específico de la historia tenía la combinación de atributos y la posición para ejercer una influencia transformadora sobre las reglas del orden global, con todas sus imperfecciones incluidas. Y argumentan que las contradicciones internas de la democracia india, por reales y preocupantes que sean, no invalidan la realidad de los atributos que la convierten en el actor más significativo del reordenamiento mundial de 2026. En 2026, con el orden liberal internacional bajo una presión sin precedentes desde su creación, con la rivalidad sino-estadounidense, amenazando con dividir el mundo en bloques incompatibles, con el sur global buscando con urgencia un modelo de desarrollo que no implique elegir entre Washington y Beijing, la posibilidad de que India pueda ejercer ese tipo de influencia facilitadora es real, aunque no garantizada. Requiere que India resuelva sus contradicciones internas suficientemente como para ser un ejemplo creíble. Requiere que sus líderes tengan la visión de ver más allá de los intereses nacionales inmediatos hacia las oportunidades que el momento histórico ofrece. Y requiere que el mundo esté dispuesto a escuchar una voz que no viene del norte global, sino de una civilización que tiene mucho que decir sobre cómo vivir juntos en la diferencia, porque ha estado practicando ese arte durante más tiempo que cualquier otra cultura viva en el planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.